Radio Educación Responsiva. ¿Estás harto de las promesas incumplidas del gobierno? ¿Quieres ser parte del cambio que México necesita? Radio Educación Responsiva presenta el programa Cumple Presidente con Carlos y Alfredo Villar, en donde se exigirá, con apego a la ley, el cumplimiento de las tareas prometidas y del juramento presidencial. Hola amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Carlos Villar, aquí estoy con Alfredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Cumple Presidente. Y aquí con el gustazo de iniciar este programa en la segunda temporada en Radio Educación Responsiva. Nos ausentamos, ¿qué fueron? 3 semanitas. Estuvimos fuera de 2 semanitas, me está diciendo la productora. Estuvimos fuera del aire, pero ya estamos de regreso. Hicimos ahí algunas revisiones, algunas adecuaciones, propuestas que ya estamos por echar a volar. Ya nos van a poder seguir a través de nuestro canal de YouTube. Ya por ahí hay algún par de videos promocionales y pues esperamos que en breve puedan seguir nuestras transmisiones, así como ahorita nos están escuchando a través de sus celulares, de sus tablets, de sus laptops. En breve nos van a poder estar ya viendo. Tendremos que peinarnos ya, ni modo. Qué barbaridad, esto no estaba tan bueno después de todo, pero pues ya estamos aquí. Esta radio que es un proyecto, una idea, lo platicábamos en alguna de las reuniones posteriores y durante las vacaciones con la directora de la estación, que este es un intento por generar una nueva forma un nuevo modelo educativo, más bien, no una nueva forma de educación, porque la forma de educar me parece que no tiene muchas variantes, sino es el modelo educativo, es la manera en que buscamos que la sociedad se involucre dentro de esta educación, lo que va a hacer que sea bueno y adecuado. Y esa es la intención, tenemos que verlo de esta forma y trabajar nosotros en pro de esto. Cumple Presidente es una idea que tuvimos hace tiempo, lo platicamos durante la primera temporada, para buscar que se cumplieran con las promesas de campaña. Hoy puedo decir que parece que no hemos tenido ese eco por parte de las autoridades, y tenemos ahí el claro ejemplo de tu candidato Moreno Valle, que con la mano en la cintura ya dijo que va a reformar Pemex y que va a invertir en refinerías. Algo de lo que nos dijo Calderón, el fecalito, y pues que nunca vimos claro, ¿no? No, primero el caso de Moreno, ya empezamos con temas políticos, por eso luego no abordamos nada de de lo que traemos planeado para el programa. Moreno Valle pues, pinta como candidato para el PAN. Todavía, ya te iba a decir, todavía es muy temprano, pero no, ya estamos a días, ¿no? de que arranque esta carrera. De que arranque el proceso electoral como tal. Que no confundirse con lo que es la elección, ¿no? No. El proceso electoral es desde que se abre la bandera y dicen, órale, pues, ahora sí, ¿quién quiere participar? ¿Quién le va a entrar? Así es la convocatoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Y los partidos políticos, que es parte del tema que queremos platicar el día de hoy, pues están metidos en esto y es parte del sistema político mexicano. Sí, y estamos literalmente a días de que esto suceda. Y Moreno Valle por ahí pinta como que se puede colar, ¿no? En algún momento todo el mundo, o mucha gente lo descalificó, lo ninguneó, que no tenía oportunidad. Pero pues en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Cuando quiere competir por la candidatura del PAN con tu amiga la marihuanita Zavala. Oye, qué triste, ¿viste el video cuando fue a la central de abastos? Que no la peló que nadie. Nadie la peló. No, bueno, sí está de llorar, hasta pena ajena. O sea, hasta... De verdad, qué triste. ¿No? Y bueno, y el otro que pintaba o que se perfilaba era Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, no lo den por muerto, ¿eh? Yo el creo hoy que... presidente del CEN del PRI por ahí.
la misma no, el CEN del PAN. Del CEN del PAN, es que ya son lo mismo. El PRIAN. El famoso PRIAN. Por ahí hay presiones, ¿no?, internas incluso, de que si quiere ser candidato, pues que ya tendría que dejar la presidencia del PAN. Uy. Independientemente de que para ser candidato tiene que dejar la presidencia del PAN, ¿no? Ya candidato oficial. No, como candidato sí, pero es que la legislación mexicana al respecto es muy laxa. Se da por entendido muchas cosas que no están dentro de... Ya les prohibieron tanto a él como a Andrés Manuel el andarse anunciando en comerciales de televisión como presidentes de sus partidos. Entonces ya se busca esto, pero es lo que decíamos, no hay esa voluntad de respetar los principios, no tanto las normas, que guían y que dan origen a estas normas, ¿no? Yo, por ejemplo, veníamos con el tema de los partidos políticos y bueno, primero que nada tenemos que comprender que la finalidad del sistema político mexicano es la de generar las condiciones necesarias para que exista gobernabilidad. Y esta gobernabilidad pues se tiene que dar en cambios periódicos que son a través de las elecciones, cuando se renueva los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo. Así es. Y bueno, incluso el judicial también es temporal, ¿no? Es renovado, pero ahí no participa, no es democráticamente como se renueva, ¿no? Y bueno, la gobernabilidad la podemos entender como la capacidad del gobierno en relación con las necesidades del mismo gobierno. ¿Para qué? Para poder satisfacer las demandas de la sociedad a quien representa. Esto es a través de los programas públicos, de las políticas públicas y del ejercicio legítimo, podríamos decir, del poder político. Lo cual me lleva a plantearte un par de preguntas. La primera, ¿la democracia es un ideal irrealizable? ¿O sí podemos realizar la democracia? Sí hay manera. Déjame hacer un paréntesis ahí. Yo te preguntaría, acotando todavía un poquito más tu pregunta. Tu pregunta es la democracia un ideal irrealizable? Yo te preguntaría, ¿es la democracia un ideal? Sí, es un ideal porque lo manejan como una forma de vida, como una forma de gobierno, pero realmente es el ideal a través de la representación, ¿no? Del que nosotros consigamos un orden establecido y que podamos obtener ventajas todos de ese orden. Entonces, ¿sí es la democracia un ideal? O sea, ¿es a lo que debemos aspirar todos? Desde mi perspectiva, sí. Como forma de gobierno, ¿entendido? Pregúntale a Nicolás Maduro, a ver qué te dice él. No, bueno, yo creo que incluso él dice que sí. Si tú le preguntas a él está ahí por la vía democrática. Está ahí, pero ¿se quiere quedar por la vía democrática? Se quiere quedar por la vía que sea, ¿no? Pues ahí está. Entonces, ¿es un ideal irrealizable o sí se puede hacer? No lo sé. Hay que recordar que finalmente este tema de la democracia tiene que ver con la participación ciudadana. Eso es justamente, ¿no? ¿Sí se puede dar esta participación ciudadana o no se puede? Pues por ahí hay diferentes autores, teorías y demás que hablan de que para que pueda darse una participación ciudadana plena, el primer requisito tendría que ser una ciudadanía educada. Hoy tenemos una ciudadanía educada. Es más, ya no te pregunto en México. ¿En el mundo hay algún país que tenga una ciudadanía educada como para poder aspirar a una participación más formal? Me parece que sí hay un poco. Encontramos, por ejemplo, a los canadienses como que sí están más informaditos. ¿Más civilizados, dices? Ahí había un tema también. No sé si esa temporada, que a ver si nos autoriza la productora de una vez, como más que nos haga una seña, si sí se puede recomendar series y películas documentales, si se pueden recomendar o no, porque ya viene justo en Netflix. Está ahorita un documental que me recomendó la chica esta que es titular del programa Hablemos de Kevin. Me la recomendó, ella me dijo, oye, chécate esa película, fíjate que te puede gustar y todo. Suéltalo, ¿cuál es?
la de Michael Moore, Invadiendo el Mundo, me parece que se llama, algo así. Ese Michael Moore tiene buenos librillos y buenos documentales. Fíjate que he visto nada más los documentales, no he leído sus libros. Como siempre, te vas a la fácil. Me voy a la fácil, es que no domino mucho el inglés. Pero a lo que voy es que justamente en ese documental se muestran varios ejemplos en el mundo de distintas ciudadanías como que sí obtienen ciertos derechos mucho mayores, pero porque su propia cultura los hace trabajar de manera distinta y obtener beneficios que son más redituables para cada una de las partes, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí. Pero entonces sí coincides en que un requisito para que pueda haber una participación ciudadana más robusta es que haya educación, que sea una ciudadanía educada. Sí, claro, tiene que haber una ciudadanía educada, y no solamente en determinados temas, sino en temas políticos, ¿no? En temas de democracia y en temas de estarlo manejando. Pero me parece ahí que entramos a un juego de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O quién sería el responsable, la ciudadanía o los actores políticos principales, que vienen siendo los representantes públicos y los partidos políticos? Pues es que de quién es responsabilidad tomar decisiones y actuar. ¿De la gente que tiene hoy la posibilidad de hacerlo, o de quien tiene que empezar a picar piedra, ¿no? O sea, finalmente los representantes es gente, o queremos creer que es gente preparada, es gente que gana bien, pero es gente que su única obligación es justamente ver este tipo de temas, atenderlos, proponerlos y aterrizarlos. Y entonces ahí justamente entra ese tema de quién tiene que hacerlo, ellos o nosotros, ¿no? Los políticos nos tienen que dar este material para que nosotros podamos educarnos, o es responsabilidad nuestra de buscarlo. Y viene la segunda pregunta que yo te quería hacer. Ya una vez que entendemos esta democracia como este principio y esta forma de vida y esta forma de gobierno, ¿le estamos pidiendo demasiado a la democracia? ¿Estamos en un momento dado nosotros exigiendo cosas que la democracia no nos puede dar? ¿O sí nos lo puede dar? Es que, exactamente, ese es el tema. ¿Qué es lo que queremos lograr? Si la democracia es una meta, o ¿cómo lo planteamos? Un ideal. Un ideal. Ese ideal de democracia, ¿qué queremos? ¿Qué frutos queremos que nos dé? ¿Para qué lo queremos utilizar? ¿Es un ideal para qué? Para estar mejor, ¿no? Para tener una progresividad, como lo plantea el artículo 1 constitucional, de todos nuestros derechos, que cada uno de nuestros derechos sea progresivo, es decir, que mejore a cada momento y a cada intención. Esta gobernabilidad de la que hablábamos implica justamente esto, un gobierno legal, a la vez que legítimo, pero sobre todo soberano. Y en México tenemos este sistema político que divide el ejercicio del poder en tres ramas, ya las habíamos platicado, mal llamadas poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. La integración de estas ramas se designa de manera democrática bajo el marco constitucional basado en el artículo 40 de la Constitución, del cual ya hemos hablado largo y tendido. Así es. Y bueno, este artículo genera las bases del sistema político, pero también es de los artículos menos observados por los actores políticos, ¿no? Y la crisis de credibilidad que enfrenta actualmente nuestro sistema mexicano, también ya lo hemos dicho, es directamente proporcional a las acciones de los principales actores políticos del mismo, que son todos aquellos emanados de los partidos políticos. La mayoría de nuestros representantes en el Congreso. La gran mayoría. La gran mayoría, porque tenemos 2 o 3 por ahí que se dicen diputados ciudadanos, ¿no? Y ya no hablamos de los plurinominales, ¿no? Y luego viene este problema que también suele confundir, no sé si a propósito, de manera dolosa o temporalmente se les nublan las entendederas, pero a los actores políticos se les da por confundir la pluralidad, o sea, el que haya muchas ideas e intereses representados, con la multiplicidad de estos partidos políticos. Y entonces tenemos
perdón por la expresión, pero partidos políticos de porquería, como es el que tú digas. Como es cualquiera. Escoge. Como es cualquiera, sí, pero en realidad te referías a los partidos chatarra, ¿no? Tenemos partidos políticos muy bajos, de muy baja representatividad. Tenemos al PT. Y se acaba de hacer la reforma hace poco, en el 2011, 2014, no recuerdo. Me parece que en el 2014 se hizo la reforma, donde ya cada partido político dentro de las elecciones tiene que tener el 3% de la votación para mantener el registro. O sea, lo subimos de 2% a 3%. Bueno, el mismo PT que tú estás mencionando ya había perdido su registro en Colima, en la elección de Colima. Y el PRI lo rescató. Y lo rescataron porque incluso ya se habían pronunciado en que les iban a retirar el registro. Así es. ¿No? Y entonces entramos a que la política se confunde también con la concertación, ¿no? O sea, cree esta Carmelita Salinas que hacer política es negociar contigo. O sea, yo te voy a aceptar que hiciste fraude en el Estado de México, PRI, pero tú me apruebas esta reforma penal. ¿Creen que eso es política? Se confunde. Sí, es que volvemos a la pregunta de hace ratito, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este ideal democrático, ¿no? Tú preguntabas que si finalmente estamos abusando de la expectativa de lo que quisiéramos conseguir con esta democracia. ¿Qué quisiéramos conseguir? Y tú mismo contestabas que mayor bienestar para el pueblo, ¿no? Eso es lo que se busca a final de cuentas, un mejor bienestar o un mayor bienestar social. Y progresivo. Sí, y progresivo, entendiendo que cada vez debemos buscar estar mejor sin tener retrocesos, ¿no? Una vez que ya conseguimos algo, una mejora, no dejarla, porque ya nos dimos cuenta que no pudimos. Precisamente por eso hay que hacer análisis de fondo para ver qué tipo de políticas, qué tipo de planes, qué tipo de programas, qué tipo de ley vamos a votar, porque una vez que lo votemos ya no hay vuelta para atrás. Pero debería, ¿no? Sí, pero me refiero en el sentido de que debemos analizar todas las ventajas, desventajas, costos que vamos a tener de tomar una decisión de este tipo, ¿no? Con esto vamos a regresar en un momentito. No se vayan. Antes de irnos, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. El Twitter de Alfredo es @Herculero, el de un servidor es @CRBC, y si desean pueden enviarnos cualquier queja, comentario, sugerencia o propuesta de programa, o mejor aún, de solución a nuestros problemas que tenemos en México, a contacto @educacionresponsiva.com. No se vayan, regresamos en un... Ya estamos de nuevo aquí al aire. Por hoy no lo podrá evitar el desgraciado del Ochoa Rezas, donde te vea te escupo, ya te lo dije. No creas que porque es temporada nueva se me había olvidado. Tenemos una preguntita, ¿no? Por ahí. Sí, preguntita, comentario. Acotación. Sí, nos la hacían llegar ahorita por las redes sociales. Ya no supe de quién era en realidad, si de @elinge o de María López, porque nos hizo favor de comentarlo también, que dice: la democracia es un sistema de vida, es el poder del pueblo, según el artículo 3º constitucional. Y luego dice: entonces la democracia, de dar lo que queremos, el pueblo se da lo que quiere. Esto último que dice que el pueblo se da lo que quiere, entendiendo que la democracia es el poder del pueblo, ¿qué opinas? ¿Realmente el pueblo se da lo que quiere? Mira, aquí nos dice un poquito más, nos ahondan en el tema. Dice: la democracia no se agota solo en aspecto político como las elecciones. Lo lamentable es que muy pocos saben qué es la democracia. El pueblo todo lo puede, la ignorancia no. Sí, yo estoy de acuerdo. El artículo 3º constitucional sí dice esto de que es un sistema de vida, pero lo estamos tratando aquí nosotros desde un punto de vista jurídico constitucional, y por lo tanto lo manejamos como un sistema de gobierno. En efecto, tú dices, un pueblo
inculto, un pueblo que no sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde llegan sus derechos y cuáles son y cómo se ejercen, pues no puede proporcionarse propiamente ese bienestar, que es lo que estábamos más o menos tratando de decir. Pero la cuestión acá es que la democracia tiene como fin esa gobernabilidad, y esa gobernabilidad tiene como fin el ejercicio legítimo del poder, que no es otra cosa más que el bienestar público. Bueno, esa es la finalidad última, ¿no? El bienestar de la sociedad en general. Y eso es lo que deberíamos de entender. Y sí, visto desde ese punto de vista, de que el fin último de la democracia o de el poder del pueblo es, pues, estar mejor. Si entendemos que la democracia es el poder del pueblo, pues claro que el pueblo lo que quiere es estar mejor. Bueno, pero lo que es el poder del pueblo es la soberanía. Y así está expresamente dicho en la Constitución, que es el artículo 39 constitucional. Sí, pero hemos platicado de eso, que finalmente pues, no podemos votar todos todo el tiempo, ¿no? Por eso delegamos el uso de este poder en diferentes funcionarios que nos representan. Para que alcancen este bienestar, nos alcancen más bien este bienestar público. Que nos ayuden a alcanzar este bienestar, exactamente. Así es. ¿No? Pero aquí el asunto es que creo que es un juego perverso en el que han caído nuestros gobernantes, porque abusan de la ignorancia, de ese desconocimiento de la gente, para seguir aferrados al poder y ni siquiera con miras a mejorar la situación de la sociedad, ¿no? Yo no creo que esté en su cartera, en su lista de metas, realmente ayudar a la ciudadanía. Hacen como que hacen, ¿no? Para que no los corran y para medio mantenerse, pero lo hemos visto en este último sexenio. Es el sexenio más corrupto, con mayor impunidad y que además actúan con el mayor de los cinismos. Y donde pareciera que es donde más se ha perseguido esta impunidad, porque ahí tienes el caso de varios gobernadores que han sido enjuiciados en este gobierno. Sí, y volvemos a lo mismo, hacen como que hacen. Y la maestra Elba Ester, ¿no? También, que la metieron al tanque y le violaron todos sus derechos, sabemos, ¿no? que ese es un tema meramente político, ¿no? Ahí fue un quinazo. Pero es lo que tú dices, hacen como que hacen sin hacer nada. Exacto. Por ahí no me acuerdo quién dice, ¿no? Que vamos a hacer cambios para que todo siga igual. Claro. ¿No? Claro. Así es. Y precisamente es el tema de los partidos políticos, ¿no? Que justamente llegan y forman sus cuadros para que sean los mismos los que detenten el poder. Platicaba yo, no sé si contigo ahora en las vacaciones, sobre estos temas de la segunda vuelta, que si eso era lo que iba a legitimar el poder, el ejercicio del poder, etcétera. Y me decía por ahí una persona con la cual tengo el gusto de estudiar, que en México se tendría que instalar sí o sí la segunda vuelta, porque esto le daría mayor legitimidad a las elecciones. Y entonces vemos que no es posible esta segunda vuelta, y esto no va a dar legitimidad desde mi perspectiva, porque si se hiciera lo que se hizo en Francia, y ahorita te voy a dar un dato que a mí me parece que termina por tirar todo esto de la segunda vuelta como legitimador del poder o de una elección, es que el presidente francés Macron, me parece que se llama, llegó a la segunda vuelta obteniendo únicamente el 18.5% de la elección. Fíjate nada más con lo que pasó a una segunda vuelta, el 18.5%, ni siquiera el 20%. Aquí tu cuate, el Copetes, llegó con más del 20% a la presidencia, que de todos modos es muy bajo. Pero en la segunda vuelta, sin conseguir todavía los datos de cuántos volvieron a votar, el tal Macron llegó con el 45% de la votación, pero la votación de la segunda vuelta, que en el mejor de los casos seguramente alcanzó el 100% de la votación de la primera vuelta. Es decir, que todos los que votaron en la primera vuelta hubieran votado en la segunda. Exactamente, lo cual
Difícilmente creo que eso haya sucedido. Entonces, las segundas vueltas no son soluciones para legitimar el ejercicio del poder o una elección. Y segundo, si Peña Nieto hubiera llegado a una segunda vuelta junto con Andrés Manuel y le hubiera ganado honestamente, sin decir más allá, meternos en otros aspectos, ¿tú crees que Peña Nieto hubiera gobernado de manera diferente? ¿No hubiera hecho su reforma educativa? ¿No hubiera hecho su reforma energética? No, claro. Es que yo creo que son temas diferentes, o sea, parte de lo mismo, pero temas diferentes. El candidato que resulta ganador, al menos así ha sido en la historia de México, puede haber ganado por un amplio margen, puede haber ganado por un margen mínimo, puede haber ganado por un fraude, como hemos visto todos estos tipos de resultados a lo largo de la historia de México. No importa cómo haya llegado, de todos modos hace su santa voluntad. Volvemos a la misma. Se supone que, y estamos hablando del presidente de la República, del titular del Poder Ejecutivo, o de esta división de poderes en su rama ejecutiva, no ha actuado, jamás actúan con miras a mejorar a la gente. ¿Cuál es realmente su tirada siempre? Lucir, perpetuar a su partido en el poder, buscar sacar lana, pero lo último que les importa es la gente. Sí, dicen que hacen todo en aras de la sociedad, que todo esto es para mejorar la infraestructura, para mejorar los servicios, para mejorar la atención de salud, los sistemas sanitarios, etcétera. Pero en realidad lo único que hacen es sacar lana de todo eso. No les importa nada y nada más se preocupan en invertir en cosas que luzcan para que les pueda ayudar en la siguiente elección. Entonces, creo que lo que tú preguntas es, no, independientemente de si hubiera ganado Peña Nieto en una segunda vuelta, en una primera vuelta por un margen amplísimo, etcétera, hubiera hecho las mismas porquerías, corruptelas, y actuado exactamente con el mismo cinismo e impunidad con el que se ha comportado hasta ahora. Entonces una elección no legitima el poder. No, por supuesto que no, pero es que legitima la llegada al curul, a la silla y al cargo. Eso te puedo creer que lo legitima, pero no el ejercicio del poder. Digamos que lo que hace es que legalmente no hay argumentos para que no esté ahí sentado el tipo, ¿no? Legalmente no hay argumentos. Pero la gran mayoría de la gente no lo quiere. Ese es el argumento que utilizan los que están a favor de la segunda vuelta. Y yo te voy a decir que yo no estoy tan desacuerdo. Hay pros y contras. El hecho de que haya una segunda vuelta, por supuesto, encarece el proceso electoral. Y hemos visto que en el caso de México, por lo menos, cualquier cambio, cualquier adecuación, cualquier tema de este tipo sirve para que roben más. Si aquí implementamos una segunda vuelta, si con la elección como está hoy, seguramente se roban una cantidad estúpida de dinero, no quisiera yo pensar en que si hubiera una segunda vuelta, sería un robadero igual, ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas. El costo que implica, el costo económico que implica realmente hacer una segunda vuelta. Pero, además de eso, no garantiza nada, como tú lo dices. Mientras no haya un mecanismo que realmente evite, ya no la corrupción de que se roben la lana en el proceso electoral, sino que garantice que no se puedan hacer actos de corrupción como es el rebase de topes de campaña, como es la propaganda política a destiempo, como es la propaganda en lugar de que sea propositiva, como es aquí en México, nada más es a denostar al candidato contrario, etcétera. Mientras no pongamos candidatos y evitar el fraude el día de la elección, pues de nada sirve. Podemos poner 2, 3, 4, 10 vueltas que de todos modos va a ganar el mismo tipo con el mismo tipo de fraudes. Pues es justamente el tema, ¿no? Ese es justamente el tema. Sin embargo, nada más déjame decirte que en un tema de votaciones, la segunda vuelta tiene algunas bondades. Es decir,
tú dices ahorita, pones el ejemplo de Francia y de Macron, que ganó con un porcentaje ridículo. Ahí hay que poner a la gente, a los expertos, a los actuarios, a los demógrafos, a los que realmente conocen de este tema, a decir, ¿sabes qué? Una segunda vuelta está justificada cuando el margen entre el primer y segundo lugar sea de entre tanto y tanto. No, pero espérame, si Macron llegó con el 18.5% y su rival tiene el 18%... Por eso, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Ponle que es el 0.5%. A lo mejor ahí se justifica, pero exacto. A lo que voy es ridículo que los dos lleguen con el 18% cuando a lo mejor, eso para empezar es de la votación, de los que fueron a votar. Sí. Y a lo mejor solamente fue a votar el 30%. Pero ahí sí es culpa de la ciudadanía que no quiere participar. Acá, tú el otro día decías que no estás de acuerdo en que haya un castigo cuando es tu obligación ir a votar. No, pero espérame. Acá lo que yo digo es que se debe de poner, de tomar en cuenta que si la gente no está votando es porque no le interesa. Platicábamos en uno de los programas sobre el plebiscito y la consulta popular y decíamos, ok, si se va a llevar a cabo esto, está bien, pero si se considera que todo aquel que no votó es un voto en contra de la propuesta, porque no me interesó tu propuesta, porque estoy en desacuerdo y no voy a votar, etcétera, se acabó, hijo. Acá debería ser igual. O sea, una abstinencia de más del tal por ciento debe ser una causal de nulidad de elección. Y hoy no lo tenemos así contemplado por la ley. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con ese punto. Si nos recuerdas las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva. Nuestra página es www.educacionresponsiva.com. Twitter, @e_responsiva. Mi Twitter personal es @herculero. El de Carlos es @crbc y @cumplepresidente. Ya regresamos, amigos. Aquí en el Inter estábamos continuamos el debate, aunque ustedes no lo crean, son temas que nos gustan y no es que hablemos de ellos porque tenemos que hablar de ellos en este programa, no son temas que nos apasionan, que nos hacen debatir, nos llevan al debate constante en las pausas, como decía Alfredo, en las vacaciones platicábamos de este tipo de cosas, etcétera. Y antes de irnos al corte decía Alfredo que si en una elección cualquiera que sea no hay el suficiente quórum de votantes, es decir, que haya una marcada abstinencia de la gente, abstención de acudir a las urnas y votar, debería de ser motivo de anular la elección. Sí, de una nulidad, ¿no? Y lo que yo le decía ahorita en el corte es, ¿y entonces qué sigue, no? ¿Qué procede? Si la gente no acude a las urnas, habría que ver por qué no acude. Una de las razones, por supuesto, es pues que están hartos, no les convence ningún candidato, ¿no? Que están hartos de cómo se han manejado los partidos en el pasado y los gobernantes emanados de estos partidos. Pero otra es simple y sencillamente apatía, ignorancia. Sí, pero muchas veces esa apatía se da porque dices, ¿a qué voy? Si de todos modos ellos van a poner al que quieran. O sea, yo puedo ir y votar por el PG, pero se lo van a dar al Copetes, de todos modos. Eso ya está arreglado. Entonces, esta cuestión es parte de lo que se tiene que cambiar. ¿Tú crees que haría una diferencia si hoy toda la gente saliera a votar? Yo creo que sí. Sería mucho más difícil hacer un fraude. Sería mucho más difícil, ya no te voy a hablar de fraude porque es muy difícil demostrar un fraude. En un programa posterior vamos a platicar sobre los delitos electorales donde viene este tipo de fraude. Y es más, antes, déjame hacer una pausa, desde aquí hacemos una cordial invitación a, ¿cómo se llama? Al exgobernador de Puebla y exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a que acuda aquí a platicarnos si se puede hacer o no fraude en una elección, ¿no? Pues yo no voy a dar nombres, pero por ahí me enteré que un conductor de esta estación lo saluda frecuentemente en un cafecito ahí en el centro, entonces a lo mejor lo puede invitar. No frecuentemente, pero sí se le ha visto por ahí, y con todo gusto, pero ya le corremos desde ya la invitación
a Manuel Bartlett para que nos venga a hablar de este tipo de cosas y nos platique cómo es estar al interior del sistema político mexicano y qué cosas suceden durante una elección, ¿no? Y esto viene a colación precisamente por el tema de que debemos de empezar a ver como ciudadanos posibilidades externas, ¿no? Si estamos hablando que podría ser un causal de nulidad el que no voten, y tú dices, es que muchas veces es la apatía del mexicano porque no le interesa. Sí, pero ¿por qué esa apatía? O sea, nos van a poner, yo quiero que gane el PG y hacemos la votación y todo, y viene el delito electoral de cambiar los resultados, que no necesariamente, ojo, la alteración de resultados es un fraude, porque los resultados se pueden alterar de manera legal. ¿A través de qué? De impugnación de casillas, por ejemplo. Esa es una alteración del resultado que se puede dar por la vía legal. Eso es lo que los partidos políticos no entienden. O entienden demasiado bien. Y te voy a poner un ejemplo. Morena impugnó muchas casillas en la elección del Estado de México y el Tribunal Federal Electoral le dijo, no es procedente tu recurso porque quien está firmando ese juicio, esa protesta, ese recurso legal, no tiene personalidad jurídica. Quien tuvo que haberlo presentado es el representante del partido político. ¡Pum! O sea, por una nimiedad, por un tecnicismo que no puede ser obviado por el partido político. Por eso, ¿pero eso es ignorancia? No. ¿O eso es realmente quererse hacer tonto? Eso es lo que tú decías al principio del programa. Hacemos como que hacemos para no hacer nada. Pero esto es a lo que voy. Y entonces cuando ves todo eso y lo analizas fríamente, sin ponerte tu playera del partido político, dices, caray, no puede ser esto. Entonces, una nulidad de elección. ¿Sabes qué, PRI? ¿Sabes qué, PAN, PRD, Morena, etcétera? Si no vota el 80% del padrón electoral, te acabaste, hijo. Nulidad de elección. ¿Y qué procedería? Otra elección. Y sí, nos sería muy caro, nos resultaría muy caro a los mexicanos como ciudadanos, pero el gobierno tendría que empezar a darse cuenta que no puede estar gaste en esto. Pero ¿y qué procedería? Primero nos saldría carísimo, lo que platicábamos hace ratito en el caso de la segunda vuelta, sería motivo de más corrupción, de más robo y sería un costo impresionante al bolsillo de los mexicanos. Pero en un tema de gobernabilidad, ¿qué pasaría? ¿Quién se queda al frente del gobierno? Podemos hacer la elección un poquito antes de lo programado para que no estemos tan apretados en esos temas. O sea, si el 1 de diciembre de 2018 es cuando va a entrar el próximo presidente, a lo mejor podríamos estar haciendo la elección el 1 de diciembre del año 2017. Y nos queda tiempo, por si no votó el 80%, para volverla a hacer en julio. ¿Y qué pasa si en julio no vuelve a votar el 80%? Pues ahí habría que ver qué podemos hacer ya estudiando la propuesta. Pero esto tiene que ser no solo una propuesta aislada de dejarlo únicamente en el tema de la nulidad de la elección, sino acompañarlo con los elementos jurídicos constitucionales que previeran esta situación. A lo mejor entonces, ¿sabes qué, hijo? En lo que hacemos otra elección, un gobierno de coalición, ¿no? Y entonces sí tienes que meterte ahí y todas las fuerzas políticas tienen que estar representadas en igualdad de circunstancias. Y entonces los diputados que tú ibas a poner como plurinominales, lo que hemos estado proponiendo, ya son ciudadanos. Ya no tienes esos para repartirle a tus compinches. Ya tienes que esos son de los ciudadanos. Y estás compitiendo por este lado y tienes que nombrar, a lo mejor, en lugar de los acostumbrados, si el PRI tiene de los 200, no sé, 100 diputados, no, hijo, los vamos a dividir en partes equitativas y van a ser 25 y 25 y 25 entre 4 partidos. Y elevamos, en lugar de que sea el 3% de la votación, que sea el 5%. O sea, ponerles un cambio realmente a todo el sistema político, no nada más quedándonos en el tema de anular la elección. ¿Y quién tendría que hacer esto? Digo, no digo que tal cual
lo que estamos hoy platicando y proponiendo y demás se lleve a la práctica. Pero ¿quién tendría que hacer estos cambios? ¿Quién tendría que hacerlos desde el punto de vista constitucional y jurídico? Solamente pueden los representantes populares, o sea, los diputados. ¿Y ellos querrían hacer esto? No creo que quieran, no creo que siquiera se lo imaginen. Pero ¿quién tiene que pugnarlo? Podríamos obligarlos. Primero, a través de conseguir que la propuesta que se ha hecho aquí en Cumple Presidente de los 200 diputados ciudadanos se cristalice. Ese me parece que sería un primer paso bastante bueno. Y segundo, empezar a exigir a nuestros diputados esos caminos de actuación y de acción, para que entonces el Instituto Nacional Electoral sea verdaderamente un órgano descentralizado y ciudadano, no como está hoy con el tal Córdoba, que todos sabemos que es de filiación priista. Que es un pobre títere, ¿no? Sí, pero insisto, ¿cuál podría ser el camino hoy real? Porque siempre es muy bonito y muy demagógico hablar de este tipo de propuestas. No siempre se hace. Ya el hecho de hacer una propuesta sobre cosas concretas, sobre cambios reales, sobre aplicaciones específicas, es muy valioso. Pero que no quede en una charla de radio aquí, de sobremesa, iba yo a decir de café, pero no hay café aquí en la estación, nos estamos secando. Nos estamos secando una cervecita. Pero, que no nos vayan a cortar ahorita por la queja, pero que no quede aquí en esta charla de micrófono, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podemos concretar? Dices, vamos a cristalizar la propuesta que hemos hecho aquí en Cumple Presidente de los diputados ciudadanos. Me late. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Estamos ya generando el acta constitutiva de la asociación civil que va a ser Cumple Presidente y la vamos a llevar ante un notario para que se den los pasos legales para formar esta organización no gubernamental y darle una formalidad al proyecto, que después, ya siendo esta organización no gubernamental, busquemos diputados que sí nos apoyen, ¿no? Uno de estos me parece que podría ser el tal Kumamoto, el diputado ciudadano en Guadalajara, y hacerle llegar esta propuesta para que él también nos apoye, quizá él mismo la presente y a nombre de todos nosotros, ¿no? Sí, y habría que respaldarlo, ¿no? Con firmas, que es lo que hemos visto, ¿no? Volvemos al tema de la apatía de la gente, de la falta de conocimiento, del miedo incluso, basado en la ignorancia de la gente de ¿y si firmo? ¿Y si apoyo? ¿Y si qué me va a pasar? ¿No? ¿Y qué represalias voy a tener? ¿Y por qué te voy a dar mi credencial del IFE, copia de mi credencial del IFE? Porque yo no sé si tú lo has visto, el otro día lo platicábamos, ya hay páginas como tú el otro día lo mencionabas, ¿no? De estas que recaban firmas, sí, el change.org. Ajá, que subes propuestas, iniciativas y ahí entras y firmas, ¿no? Yo te preguntaría, y yo contesto antes que tú, he visto propuestas interesantes y la verdad yo no me he animado a firmar ninguna de esas, ¿eh? No, yo sí he firmado y te dicen, te mandan los resultados. Esta ya se le envió al diputado tal y procedió a apoyarla, etcétera. Entonces sí, bastante bien ese tipo de cuestiones. Pero sí hay que empezar a hacerlo, sí hay que empezar a trabajarlo y pues ver hasta dónde llega, ¿no? O sea, sí, vaya, no digo que no hagamos nada porque no sabemos o porque no estamos claros. Hay que empezar por algún lado, ¿no? Porque además, si no hacemos nada, va a ser exactamente lo mismo que si hacemos y no lo logramos, ¿no? O sea, pero por lo menos vamos a tener esa satisfacción de que se puso en el debate y que en algún momento alguien le encuentre una conveniencia a esa propuesta y se haga, ¿no? Y por ahí aprovechemos pues ese error. Antes de irnos, nada más déjame leer un comentario que tenemos aquí. Dice, democracia es la participación del pueblo en su desarrollo armónico e integral. Educación, crear fuentes de trabajo, producir alimentos, etcétera. No esperar que el gobierno nos dé todo. Y sí, en efecto, ¿no? Y de hecho esa es la propuesta justamente que estamos haciendo aquí en Cumple Presidente. Vamos a hacer algo nosotros. Si nadie más lo está haciendo, vamos a hacer algo y vamos a ver hasta dónde llega. Como tú decías, a lo mejor queda trunca en el camino, a lo mejor
no prospera, a lo mejor se vuelve un hit, a lo mejor logramos un cambio mínimo o a lo mejor mayúsculo. Por lo menos que se pongan en el debate, ¿no? Exacto, pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Así es. Entonces, amigos, ya nos están haciendo aquí la indicación de que se nos acabó el tiempo. Gracias por escucharnos en este primer programa de la segunda temporada de Cumple Presidente. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde nuevamente. Ya retomamos nuestros horarios habituales, lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde. No sé si quieras compartirnos algo más. Pues ya nos vamos. A continuación se quedan con Ideas Digitales. Vamos a estar platicando de las campañas políticas y el social media, cómo funciona, por qué no se dan como se deberían. Vamos a platicar también un poquito de lo que es el movimiento social, aquel de la primavera árabe. Y pues va a estar interesante. Los esperamos. Muy bien, por ahí te voy a recomendar un libro que tengo, no sé si ya te he dicho. Productora, otro más, súmelo, por favor. De Morozov, que habla justamente del tema, este es un ruso, que habla del tema de la primavera árabe, del uso de las redes sociales y todo, y dice que en él, que eso no procede. Ahora vamos a platicar. Que muy romántico, pero no. Hoy lo vamos a platicar. No se ajusta. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. El de Alfredo es @herculero y el de un servidor es @crbc. Cumple Presidente. @cumplepresident es el del programa y nuestro correo es contacto @educacionresponsiva.com. Estamos de vuelta el próximo lunes a las 4 de la tarde. Chao.